Pero me parece importante que ahora conscientes de que queremos que el Señor nos hable y que creemos que una palabra suya basta para sanarnos. ¿Creemos en eso? Sí. Si yo les dijera levante la mano los que necesitan ser sanados por el Señor, les dijera, no les dije levante. Yo creo que todos levantaríamos. Y entonces le pidamos ahora, con esta hermosa voz que tenemos acá en primera fila, un canto al Espíritu, que cortito o largo, no importa la dimensión del canto, pero que con mucha fe y le pongamos al Señor esa situación, esa enfermedad que no siempre se ve, porque a veces tenemos necesidad de que el Señor nos sane el alma, que nos purifique, que nos ordene, que nos recentre, porque estamos fuera de centro. A veces estamos centrados muy en nosotros mismos y todo el tiempo mirándonos el ombligo nos chocamos cuando caminamos en la vida, en vez de mirarlo a Él. ¿Se acuerdan de Pedro? Que se hizo el valentón. Yo, Señor, voy a tu encuentro. Y vení, le dice Jesús. Pero tengo que caminar por arriba de las aguas, me voy a hundir. Vení, si yo te mando. Y él empezó nomás. Y cuando empezó a mirarse a él, ¿qué empezó a pasar? Glu, 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 glu. ¡Ay, Señor! A los gritos como un niño. ¡Ay, que me hundo! ¿A quién estás mirando? Si vos realmente lo mirás al Señor y te agarras de Él, no te hundís. Lo que pasa es que no siempre estamos con la mirada puesta en Él. Así que por eso quiero, ya sé que hemos cantado antes, pero ahora con esta conciencia de querer volver a ponernos en el Señor, que Él sea nuestro centro, que su palabra sea nuestra fuerza, que Él nos agarre de la mano, así como lo agarró a Pedro, y nos dé un sacudón y decir, pero que no te dije que me mires a mí. ¿Por qué mirás el problema? ¿Por qué mirás al otro? ¿Por qué te mirás vos mismo y no me mirás a mí? Bueno, con esa intención, pongamos todo lo que en este momento ocupa nuestro corazón. Lo pongamos en Él y le pidamos a Él, Señor, sé nuevamente mi centro. Dame una mirada, dame una mano firme, dame un consuelo, dame una fortaleza, dame lo que necesito para que vos vuelvas a ser mi centro. ¿Les parece bien? Bueno, entonces lo hagamos con esta intención en el canto, porque el que canta ora dos veces, así que lo sepamos o no lo sepamos, lo cantamos lo mismo, aunque sea con el interior, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso quiere decir en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo. Queremos ponernos en Él. Dios, que es uno, que es trino, que es familia. Y a Él queremos encomendarle nuestras causas. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname,
sobre esta persona, sobre esta situación que hoy y ahora quiero poner en tu presencia, bajo tu bondad, bajo tu poder. Vos conocés todo, Señor. Vos lo sabés todo. Sabés que te queremos, pero no llegamos siempre a amarte como quisiéramos. Porque te perdemos de vista, porque no siempre te miramos, porque te cambiamos, alternamos. Pero hoy y ahora quiero volver a vos. Quiero volverte esta situación, esta persona, a mí mismo, a vos. Por eso, Señor, te digo, como aquel papá que tenía a su hijo desahuciado, que ya no sabía qué hacer con su hijo. Te digo, Jesús, creo en tu poder, creo en tu bondad, creo en tu amor, creo, pero aumenta mi fe. Y dejamos en tus manos, Señor, nuestras causas, confiando que están en las mejores manos, que están en el mejor lugar. Confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bienvenidos. Bienvenidos a este día de encuentro con la palabra. Y de verdad quisiera desaparecer para que la palabra se ponga al centro. Porque Él, en ella, es lo único que importa. Así que ojalá pueda compartirles algo de lo que yo estudié, aprendí, pero más deseo que la palabra les llegue al corazón. Que se lleven hoy esa palabra, la que sea, porque solo Dios sabe, que baste para sanarnos. Ese es mi deseo. Que alguna palabra sea la tuya. Seguramente que voy a decir varias, porque vamos a estar 8 horas. Pero hay una. Esa que voy a decir, wow, esto es para mí. Bueno, eso que sea wow para vos, comprometete a después profundizarlo, volverlo a leer, hacerlo oración, llevarlo más adentro en tu corazón. Yo voy a dar todo lo que pueda y ustedes me prometen que lo que sea para ustedes después lo van a volver a trabajar. 10 me respondieron. Decepcionante la respuesta. Vamos a segunda oportunidad. Me prometen que después lo que sea para ustedes, lo que digan, eso me toca a mí. No sé lo que toca de al lado, no tengo idea, pero eso por mí. Vieron que ahora estoy en United States. Pero ya voy a hablar en castellano, que si no se habla en inglés todo el tiempo. 3 palabras. Bueno, entonces, me prometen que van a después profundizar lo que el Señor te haya dicho hoy. Sí. Ahora sí. Ahora vamos querido. Bueno, yo inventé esta definición. No está en ningún libro. Pero yo así como les decía el padre Germán, yo le dediqué al estudio de los Salmos 9 años de mi doctorado.
Y la verdad es que puedo decirles con toda sinceridad que no sé si sé el 1% de lo que está en el Salterio. Porque es un mundo océano impresionante. Y vieron que uno entra a un océano y ¿hasta dónde podés llegar? Y acá, porque ya después más de ahí ya empezás a hacer burbuja. Y entonces vos llegás hasta acá y mirás el océano y ¿cuánto te queda? O sea, no es que no entré, pero hasta acá. Y me queda el océano. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho de San Agustín? Que es muy interesante porque tiene que ver con el océano. ¿Sí lo saben? Pues decía así, entonces ese dicho de San Agustín que tiene que ver con el océano dice así: que Agustín estaba paseando por una playa donde obviamente al costado tenía el mar que desembocaba en el océano. Y entonces viene Agustín y se encuentra en la playa con un niñito pequeño. ¿Qué hacen los niños en la playa? Juegan con la arena. Bueno, y este niñito estaba haciendo un pozo en la arena. Y ya había hecho un pozo más o menos como hasta su rodilla, así, con su palita. Y mete a cavar, y entonces ahora le tocaba ir a buscar agua para llenar su pozo. Entonces iba con su baldecito al océano, traía un poco de agua y lo metía en el pozo. Y entonces Agustín, esto lo cuenta él en las confesiones, ¿no? Yo lo estoy haciendo un poco más, pero está el ejemplo. Entonces Agustín le dice al niñito: ¿qué haces? Entonces lo mira el niñito y le dice: estoy intentando traer el océano a mi pozo. Y Agustín le dice: eso es como querer entender el misterio de Dios. Siempre lo ponemos en un baldecito y nos queda el océano sin abarcar. Así que yo entendí que el mundo de los salmos es el océano y yo estoy con mi baldecito intentando llenar mi pocito y ya sé que me falta el océano. Así que no se crean que porque han hecho un curso de 8 horas de salmos ya está, y ya sé de los salmos y ya no necesito orar con los salmos porque 8 horas me pasé ahí. Estamos para atrás. Estamos empezando a ver a dónde vamos a hacer el agujero. Todavía ni siquiera empezamos a cavar. Imagínense todo lo que nos falta para meter el océano en nuestro pozo. La vida. ¿Sí se entiende, no? Sí. Dicho esto, con mucha humildad, estamos en el pozo que tiene así de agua y nos queda un océano por navegar. Con mucha humildad, yo creo que esta es una definición bastante acertada, con humildad lo digo, de lo que son los salmos. He leído bastante el libro de salmos, de todas las lenguas, y ninguno define así, pero a mí me gustó así. Y entonces para mí los salmos son oraciones, modos de orar, maneras de dirigirme a Dios. Es como que me da letra para dirigirme a Dios, pero esas letras que Él me da, ya vamos a ver un poquito mejor esto, pero quiero explicarles el título. Esa letra que Él me da, que es la letra de mi oración, descifra, le pone palabras a mi alma. ¿Y saben cuál es para mí? ¿Saben cuál es el secreto de orar bien un salmo? Acertar a las palabras de Dios que descifren mi alma.
Porque tengo 150. Pero no todo lo que está en esos 150 descifra ahora, hoy, mi alma. Entonces, el desafío del que quiere adentrarse en el mundo de los salmos es acertar, conocerlo de tal manera que cuando me pase algo yo sepa cuál salmo orar. Bueno, antes que empecemos, yo les voy a presentar ahora una panorámica del mundo de los salmos en general y después vamos a ir profundizando 3 o 4 ejemplos. Pero primero una panorámica. Pero antes de empezar, me gustaría saber, pero de verdad, ¿no? Porque total acá estamos en humildad con un pocito adelante que estamos por construir. Me gustaría saber con cuántas palas, picos cuento. ¿Sí? ¿Sí? Vamos con la imagen. Y entonces me gustaría saber, a ver, de verdad, si yo te preguntara, ¿vos qué salmo conoces? ¿Cuántos? No, tampoco sean tan extremistas. ¿Cómo la conoce uno solo? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Es el único que conoce? No. Bendeciré al Señor en todo. ¿No lo saben ese? El 34. Es un salmo. Bien, qué alegría cuando me dijeron, ¿lo saben o no? El 121. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Salmo 116. Bueno, o sea que saben salmos, cantados, rezados, como sea. ¿Lo saben o no? Bueno, a ver, contá cuántos. ¿Cuántos palas tenemos? A ver. ¿Cuántos rastrillos? El 103, bendice alma mía al Señor, no te olvides nunca sus muchos beneficios, ¿sí o no? El 50. El 50, piedad de mí, Señor, por tu bondad. Muy bien. ¿Ves? ¿Cuál? 27, el Señor es mi escudo, mi baluarte. El 8. Bueno, vamos. Muy bien, vamos sumando, vamos trayendo palas, rastrillo. Acá yo tengo algo, acá yo tengo. Ven que se saben algo. Entonces no empiecen ya segundos. No se tiren para abajo. Pum para arriba. Pero capaz que no lo sabemos los 150. Capaz. No lo sé. A lo mejor sí. Gloria a Dios. Pero si no, antes que empecemos, primer propósito de la mañana, hasta que termine el mes de julio, por lo menos tengo que leerlos una vez. Tengo desde hoy hasta el 31 de julio para por lo menos decir, leí los 150 salmos de mi vida. ¿Quién se compromete? Lo que no van a hacer, no se levanten la mano, porque después el Señor, miren, porque esté en la pantalla, el Señor no está. Así que, bueno, ya está, no quiero ver, porque no levantaron toda la mano. Ya empezamos canchereando de entrada, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, acá lo importante es que nos interese, ojalá que cuando terminemos la charla del día de hoy, aparte de quedar exhaustos, tengan el deseo de ir a leerlos, y los que no levantaron la mano, a la tarde digan, che, yo voy a sumar. No pierdo nada, capaz gano. Bueno, entonces, ¿entendió el título? Oraciones que descifran mi alma. Y entonces, mientras vas leyendo los 150, mi propuesta es, o subrayas ahí en la Biblia lo que te toca, te gusta, te parece que alguna vez lo vas a poder necesitar, o escribís en una hoja aparte tu propia selección de los versículos de los salmos que a vos te parezcan que te van a servir para las distintas oportunidades y situaciones de la vida. Entonces vamos haciendo una entrada así, sencilla pero muy importante al mundo de los salmos. ¿Está bien? Bueno, antes que avancemos, quiero hacer una aclaración. Pregunto antes de aclarar, a ver, pregunto. Y los del fondo también respondan, viejo, porque si no acá solamente me responden
estas mujeres de acá adelante. Allá en el fondo también quiero escuchar la voz. Quiero escuchar bautistas que vengan del fondo. Voz que claman desde allá, en el desierto, que acá en el desierto no tiene nada, ya toda la gente que hay. Bueno, entonces, pregunto, fuera de los 150 oraciones que descifran el alma, ¿hay otros salmos? Sí. ¿Fondo? ¿Hay o no? Bien, ejemplo 1. ¿Qué? El Magnífica, muy bien, Nuevo Testamento. Del Antiguo, el Cántico de Zacarías, de Daniel, muy bien, de Moisés, Éxodo 15, cuando pasaron el mar, ¿se acuerdan? ¿Cantaron un qué? Un himno, muy bien, un canto de alabanza. ¿Ustedes leyeron alguna vez el profeta Jonás? ¿Qué hay adentro? Ahí en el texto del profeta Jonás, cuando estaba supuestamente en la ballena, en el pez grande, dice, que hay un salmo de súplica. Cuando se vinieron abajo todas las murallas de Jerusalén, el libro de ¿qué son esos? Salmos de lamentación. O sea que está muy bien. Afuera del salterio hay otros salmos, pero yo no voy a hablar de eso, porque ya es too much. ¿Está? O sea que nos vamos a circunscribir en el mundo de los 150, pero eso no significa que desconozcamos que fuera de los 150 sigue habiendo salmos. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, si alguno tiene una duda, levanta la mano y grita, porque estamos en el desierto. Bueno, no, estamos en la playa. Estamos en la playa haciendo un huequito. ¿Sí? Bueno, vamos a decir dos ideas preliminares. Primera idea preliminar, muy importante, que a veces la tenemos descuidada. Los salmos son parte, un sector, obviamente eso ya lo saben, de la Biblia, pero son como la Biblia misma, un género literario muy particular. ¿Qué quiere decir género literario? Una manera de expresarse. Puede ser oral o escrita. Si vamos a la cancha, hay un género literario, cancha. ¿O no? ¿Se lo imaginan? ¿Y les parece que es el mismo género literario que el que yo estoy usando acá frente al Santísimo y con todos ustedes? Porque si empezáramos el género cancha, nos vamos. No podemos acá. ¿Qué? Ah, claro. Tiramos porquería, decimos malas palabras. Ese es el género cancha. Y está bien, ahí está bien. Pero no acá. Y entonces uno a veces va a leer la Biblia, toma un texto y se olvida que en la Biblia hay más de 150 géneros literarios. Y esto pasa como con los salmos. Si yo le pregunto, ¿cuántos de esos 150 saben? Y capaz que llegamos a 15, 20. Y entonces uno, ¿por qué le digo esto que es importante? Porque si vos lees el Génesis y el Apocalipsis de la misma manera, es que no entendiste que el modo de decir una verdad es diferente. En los salmos, el modo de decir una verdad es diferente. Y lo primero que tenemos que acordarnos es que los salmos son poesía. Y no es lo mismo escribir una poesía que una carta de amor a mi novio o una historia de algún relato o una crónica, no es lo mismo. Entonces, si vos entras al mundo de la poesía, no tenés que tomarte la cosa al recontra pie de página, como está escrito ahí, porque tenés que meterte en el mundo de la metáfora, en el mundo del símbolo. Porque cuando te dice que los leones estaban rugientes buscando a quién devorar, y vos decís, ¿qué te creemos que el orante está lleno de leones a la vuelta? No,
¿Qué quiere decir? Que tiene muchos enemigos, problemas que lo están devorando. Pero ya devorar es una metáfora, porque no es que te come, pero sí de alguna manera te come el problema o el enemigo. Y por eso les decía al principio, hay que ponerlo en Dios para que no nos devoren. Pero es una manera metafórica, ¿sí o no? Así que si no te sensibilizás con la metáfora, no podés leer el mundo de los Salmos. No podés, porque no es directo. Entonces, el género literario particular de la Biblia entera, ¿cuál es? De la Biblia entera, ¿cuál es? ¿Qué es la Biblia? Palabra, tiene 5, le falta la otra mitad. Palabra, lenguaje humano. No nos olvidemos de esa parte. Porque no es solo palabra de Dios, se tiene que amoldar. La Dei Verbum habla de la condescendencia de Dios a la manera humana. Y cuando lo grandísimo que es el océano se amolda al huequito del niño, pierde como en la guerra, pero gana accesibilidad al niño. Y entonces la palabra se amolda a nosotros, pero obviamente que se limita a lo humano. Y eso es muy importante porque tiene límite, no es completo, perfecto, es limitado porque es humana la Biblia. No solo, pero tampoco es solo divina. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, esto quiere decir que como palabra de Dios, en palabra de hombre, hay que respetar los 2 puntos. ¿Qué son los 2 puntos? La palabra divina, y entonces hay que leerla como con actitud creyente. Pero no solo hay que leerla e ir con fe a la palabra, sino que también hay que leerla y tener en cuenta la dimensión humana de la palabra. Y eso es género literario, contexto, personajes, símbolos, metáforas, lugar, geografía, dato histórico. Todos esos elementos que son humanos hay que tenerlos en cuenta cuando yo voy a leer un texto humano divino. Y nosotros a veces somos fundamentalistas en la lectura. ¿Qué quiere decir? Esto es palabra de Dios, así lo dice, y ahí dice así, listo. No, ahí dice así, pero así lo dice de manera humana, hay que interpretar. ¿Qué significa eso? Entonces no podés quedarte con que dice la palabra dice que el pez grande se lo comió a Jonás, lo vomitó al tercer día, y entonces vos te crees que así fue. Es un cuento. ¿Vos te creías que fue así? Y algunos dicen que sí. Es un cuento, es una parábola. Había una vez una caperucita. Vos ya te dispones a saber que lo que viene es un cuento. Pero el cuento tiene una verdad, tiene un mensaje, pero no es una crónica de los acontecimientos sucedidos. No, tiene un mensaje salvífico, tiene una verdad de fe, de salvación, no una verdad histórica, cronística, geográfica, no. Entonces vos tenés que interpretar el texto como es. Humano, divino, con fe, pero estudiando la parte humana. Entonces, Jonás es un cuento. Luego, pregunto de nuevo, ¿pasó realmente lo de Jonás? No, si es un cuento, ¿cómo va a pasar en la historia? Es un cuento, y dice encima, dice en la introducción del libro de Jonás, cuando está en la Biblia de usted, dice,
práctico. Más claro, échale agua, pues. ¿Y por qué entonces te lo trata como si fuera una historia real de un personaje que se metió en una ballena, después lo vomitó y toda la historia que dice ahí? Lamento si les hago caer un mito. Uno que pudo vivir 3 días dentro de una ballena y no que se lo recontradevore. Pero eso es así, es un cuento. Bueno, sobre los géneros literarios podríamos estar el día entero, pero no es el tema de hoy. Ya el padre Germán me está diciendo cortar la vieja con los géneros literarios, tenemos que hablar de los salmos. Ya me está haciendo así. ¿Qué pasa? Los salmos son un género literario particular también, son poesías. Entonces te descifran el alma, pero de manera como poética. Y tenés que sensibilizarte a la poesía. Bueno, entonces, dicho esto, miren qué bonito dice el cardenal Martini. ¿Lo escucharon alguna vez el cardenal Martini? No. Bueno, el cardenal Martini, cardenal de Milán, que casi le jugó la competencia a Francisco que iba a ser papa. Ahí estaba. Pero ganó el nuestro. Porque este es de Milán, el nuestro era de Buenos Aires. ¿Se enteraron, no? El salterio, dice Martini, es, y miren qué buena esta definición, el salterio, los 150, un microcosmo, un cosmo pequeño. ¿Ustedes conocen el dulce de leche? No, esperen, no el dulce de leche, la leche condensada, que uno revuelve y sale el dulce de leche, ¿no? Bueno, el salterio es una leche condensada de todo el mundo bíblico. Porque en el salterio encontramos un poquito de todo. Por eso, dice él, un microcosmo de humanidad. Un microcosmo de historia, de literatura, de teología, de oración, de liturgia, de símbolos, de lectores. De todo el Antiguo Testamento. De modo que bien podemos, como afirma Martini, y acá viene lo que dice Martini, porque la otra parte que está en negro lo dice Gianfranco Ravasi, un estudioso eximio de los salmos. Bueno, dice Martini, un compendio y suma de todo el Antiguo Testamento, que a diferencia de otros escritos bíblicos, abraza en su universalidad la materia de toda la teología y contiene en sí toda la escritura. Así que, estudiando el salterio, de alguna manera micro, ¿qué estudiamos? Todo el Antiguo Testamento. Por eso que no es poca cosa. Así que bienvenidos al micro Antiguo Testamento. Bueno, eso para que se ubiquen de que no se puede en una mañana ser exhaustivos. Vamos a dar una pincelada y después, como ustedes ya se comprometieron, van a rezar y orar y leer los salmos que les parezcan. Bueno, ¿qué vamos a hacer en un primer momento y después hacemos una pausa o ya quieren la pausa? Si no, pauso. En un primer momento entonces vamos a hacer esos puntos. La función, la familiaridad, los protagonistas, abrazan todo lo humano, llevan en sí un proyecto salvífico y un festival de imágenes. Y después hacen una pausa y por eso está con otro color. Nos abrimos al mundo de las alabanzas. Ahora lo vemos. Bueno. Yo los veo que escriben. Escuchen, ustedes tienen a todos los que se han inscrito, ¿les han tomado el mail? ¿Sí o no? Bueno, el número de WhatsApp. Bueno, entonces yo les voy a dejar este power y lo pasan para ustedes, no para que lo manden a EWTN, es para ustedes. ¿Me entendés? Lo tienen para ustedes y entonces tranquilos, después lo vuelven a ver, total después no lo vuelven a ver más, pero no importa. Vamos a hacer así, ¿les parece? Sí. Entonces se relajan un poco porque
porque se van a cansar 8 horas de escribir. Porque el Padre me llamó muchas horas. Se lo voy a recargar todo el día. Bueno, ¿cuál es la función de los salmos? ¿Cuál es la función de los salmos? Con todo lo que ya les dije, porque algo ya les dije, ¿qué se le ocurre que es la función de los salmos? ¿Para qué sirve? Para expresar lo que hay en el alma. Muy bien. ¿Y eso se llama? Orar. Perfecto. ¿Ves que ya no necesitan curso? Pero bueno, lo digamos más o menos con otras palabras, pero esa es la idea, ¿eh? Está muy bien. Entonces, los salmos no son, y no hay que ir a buscar a la carnicería 1 kilo de pan. Porque no hay. Por ahí, uno va a la carnicería y si el carnicero está medio flojo con la carne, le mete ahí al costado el carbón, el pan, un poco más que vende ropa, ¿me entendés? La copa de leche, todo está en la carnicería. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sos carnicero, tu especialidad, lo que va a estar bueno comprar en la carnicería es carne. Y si vos comprás, porque hay por ahí algo así al costadito, comprás un poco de pan en la carnicería, no es lo mismo que ir a comprarlo a la panadería recién salido. Porque no es su especialidad. A lo mejor hay ahí, porque bueno, porque tiene hambre el pobre hombre y necesita vender más. Pero no es eso, él la compra en una panadería, al parecer. Entonces vos tenés que ser vivo e ir a la carnicería a comprar carne, a la panadería a comprar pan, a la pescadería a comprar pescado y a la pollería pollo, no a un súper que tiene todo congelado. No conviene así si querés algo fresco. Y entonces esa es la idea que pasa también en los salmos. Disculpe que sea tan... pero no me sale de otra manera. Pero así es. No podés ir a buscar, si bien puede haber alguno que otro versículo de súplica, pero no podés ir a buscar súplica en un himno. Porque en el himno hay himno, hay alabanza. Pero ya no vamos a ver eso. Bueno, entonces no son una catequesis. ¿Te puede dar catequesis? Sí. Te pueden enseñar algo. Pero no están para eso. Es como que compré el pan en la carnicería si vas a buscar catequesis a los años. En cambio, si vos querés catequesis, ¿a qué libro tenés que ir? Por ejemplo, catequesis en el Antiguo Testamento. Olvídense del Nuevo porque estamos en el Antiguo. Póngale ficha al Antiguo, que es el que menos se conoce en general, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis hay una catequesis, en el libro del Éxodo hay una catequesis, en los profetas hay una catequesis. Bueno, pero en los salmos no hay eso específicamente. Tampoco hay específicamente un canto de amor. ¿A dónde vamos a buscar eso? ¿Alguna vez lo leyeron? No. Bueno, dejémoslo ahí. Tampoco es específicamente el Salterio una reflexión sapiencial, que eso está en cuáles libros. Sí, sapienciales, pero ¿cuáles son los libros sapienciales? Sabiduría, Eclesiástico, ¿cuál más? Eclesiastés, me falta. Proverbios y el más importante de los libros sapienciales, no me lo han dicho. No sabiduría. Job. El libro de Job es el más sapiencial de los sapienciales. Y es el que menos sabe la gente. Sí sabe de qué se trata, pero nadie lo lee casi. Porque como no nos gusta afrontar el sufrimiento, déjalo ahí, ya sé que está, pero... ¿O no? Bueno. Tampoco menos son una narración, los salmos. No narran. Bueno, entonces hay algo de eso, sí hay, pero no es específico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo específico? Que son un formulario de oración. Me dan letra para orar. ¿Y esto qué significa? Que los salmos están ahí en la palabra de Dios, en el texto bíblico, para que yo, orante, los asuma. Para
para que los haga propios. ¿Y qué significa eso? Que esa palabra escrita por uno no sé quién, porque no sabemos exacto quién lo escribió, porque ahí arriba dice Salmo de David, Salmo de los hijos de Coré, Salmo de... Pero no sabemos quién lo escribió exactamente. Se le atribuye a David, a este y al otro, pero no estamos seguros que los 150 lo haya escrito David. Así como se le atribuye a Salomón la sabiduría, se le atribuye a David los salmos, pero no son todos escritos por los salmos. O sea, no sabemos quién lo escribió. Pero ¿qué nos importa? Lo que nos importa es lo que dice, no quién lo escribió. Porque ¿quién lo escribió en definitiva? Dios. Palabra de Dios es la palabra de un tipito o una tipita. XXNN, que lo que menos importa es saber quién es. Ahora, si yo, eso que está escrito ahí, no lo hago propio, entonces no estoy orando un salmo. ¿Se entiende o no? Sí. Y esto pasa como con los bebés. A ver, muchos de acá estoy viendo caras de mamás, caras de abuela y de bisabuela. Allá al fondo veo bastante bisabuelas, creo yo. Porque hoy día los chicos jovencitos tienen hijitos, ¿no? Entonces enseguida te hacen bisabuela. En abrir y cerrar de ojos ya soy bisabuela. Y dentro de otra generación le llamamos a ser tatarabuelo enseguida nomás. Bueno, entonces estamos con los bebés. ¿Cómo funciona el lenguaje con los bebés? Entonces, bebé, ubíquense bebé. ¿Bebé cuánto? 5, 6, 7 meses, ¿ok? ¿Qué hace? Llora. ¿Cómo se expresa? ¿Llorando o gritando? Entonces el bebé a los 7, 8 meses grita, llora como marrano, porque eso es lo que saben hacer, no saben hacer otra cosa. O sea, no podés decir, che, cállate. ¿Y qué querés que haga si no hace eso? Es lo único que sabe hacer, pues. O sea, no podés decirle a un bebé que deje de gritar si no sabes otra cosa. Se tiene que expresar, chico. Bueno, entonces el chico de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de la China, de Italia, de Argentina, lloran igual. ¿O no? ¿Quién es la que sabe de quién es el bebé que llora? No le pidan al papá, porque hasta ahí llegó su amor. Entonces, vos ponés 8 chiquitos en la pieza de al lado, cerrás la puerta y lo haces llorar. Y cuando llora el primero dice, ese es mío, dice la mamá. Ahora el papá llora los 8 y no sabe cuál es él. ¿Es así o no? Es así. Bueno, la cuestión es que los bebés lloran todos iguales, gritan todos iguales, nadie más que la mamá que tiene una especial conexión con ese hijo suyo que lo llevó 9 meses adentro, o 8 o 7. Esa sabe que el que está llorando es de ella. Bueno, ¿qué pasa? Cuando los bebés empiezan a hablar, ahí viene el origen. Entonces, obviamente, ¿cómo empiezan a hablar? ¿Quién les enseña a hablar? La mamá, el papá, el tío, la abuela, el contexto. Y después empiezan a crecer, van a la cancha y vienen de la cancha y dicen barbaridad y la mamá les dice, ¿de dónde sacaste eso? La cancha también enseña, ¿eh? Y también la escuela, y también la catequesis, y también los ambientes enseñan. El chico aprende lo que escucha. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, el chico de Estados Unidos, ¿en qué lengua va a hablar? Inglés. El chico argentino, español, argentino, cocoliche. El de China habla china. ¿Qué pasó? Eso pasó. Asumió, hizo propias las palabras del entorno. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Pregunto del millón. ¿De quién son las palabras que dice el niño? ¿De él o del entorno? ¿Ustedes en qué lengua están escuchando que hablo yo? A ver, ¿en qué lengua creen que estoy hablando? En castellano, argentino,
Salteño. Salteño puro, ¿o no? Más o menos puro. Bueno, salteño. Las estoy diciendo yo la palabra. O mi mamá, mi papá, mi abuela y mi tío que me enseñaron. Porque las asumí. Entonces, ¿de quién son? De los dos. Son de mi papá, de mi mamá, de mi tía y de mi abuela, pero también son mías, que las estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Que asumir un salmo es decirle a Dios, con mis palabras, sus palabras. Él es el que me tiró la letra y yo la asumo y me vuelvo a Él con sus palabras, en mi boca, en mi alma, en mi corazón, me dirijo a Él. ¿Pero de dónde salieron las palabras? Como niño. ¿De dónde salieron? De la mamá, del tío, del abuelo. Él las asume para decirle a la mamá, mamá. Para decirle al papá, papá. ¿Pero de dónde salió el papá? Decirle si vos no pasás al lado del ¿cómo se llama? Del canasto ese donde duermen los chicos. El Moisés. Pasar al lado del Moisés y le decís, cada vez que pasa, mamá. Y pasa al otro y le dice, vos me tenés que decir a mí, papá. Y mira que la mamá le va a enseñar a decirle a ella, papá. No existe, pues. Vos, la abuela le dice, vos decime a mí, abu. ¿De quién es la palabra que después el chico se dirige a su mamá? De la mamá que la asumió y se la dijo a la mamá. O sea, la mamá le dice al niño las palabras que la mamá quiere escuchar. No le dice, decime Graciela. Y bien que si le dice a la mamá Graciela, dice, ¿por qué le decís así si yo soy tu mamá? ¿Sí o no? Dios está esperando que le digamos con sus palabras nuestras cosas. Y déjate de inventar oraciones. Si Dios ya te puso las palabras para que Él está así. ¡Ay, esta me está diciendo con mis palabras! Está atento. Porque a la mamá le gusta que le digan lo que ella le dijo que le diga al niño. No lo que el niño sacó de la cancha. Entonces, si vos no entendés eso, no entendiste nada. Aprendemos el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Para decirle a Dios nuestras cosas. Cambiemos y probemos nuestras propias ideas por las de Dios. A ver cómo nos va. Dejemos de decirle a Dios no sé qué y le digamos con las palabras que Él quiere escucharse decir de mi boca. ¿Saben cómo se llama eso? Salmo. ¿Se entiende o no? Y papá, mamá, Dios está atento a ver de todo el universo quién se dirige a mí con las palabras que yo le enseñé. Y entonces no es lo mismo que yo le diga a Dios, Dios, ¿me podés cuidar? ¿Te podés dedicar a mí un ratito? A que yo le diga, Señor, vos sos mi pastor. Nada me puede faltar, porque vos me lo dijiste. Entonces yo asumo, te creo y te lo digo de nuevo. Acordate, Señor, vos sos mi pastor, nada me puede faltar. Me están faltando cosas, algo está pasando. Y entonces el Señor te va a contestar, a ver, ¿qué te falta? ¿Una Nike? ¿Un Rolls Royce? Eso a eso no me refería yo cuando escribí el Salmo, ¿sabes? De mi protección, nada te va a faltar. Pero como vos no confías en mí y te vas a buscar protección en otro lado, como está grabado no puedo decir la palabra. Pero ya lo sabes, ¿no? Empieza con Jo. Entonces, ¿saben qué? Bienvenidos a la escuela de oración, en el que Dios, Padre, Madre, le pone palabras a lo que hay en mi alma, esperando que vos, que yo, las asumamos.
Así que si de acá no sale deseando conocer los salmos para asumir esa palabra, es que yo no serví para nada. No voy a decir que ustedes no entendieron nada. Yo me voy a hacer cargo. Bueno, ¿entendieron la función? Tirarnos letra. ¿Para qué? Para que le dirijamos a Dios nuestras cosas con su palabra. Fin de la función. Y entonces dice, este hombre que se llama Martín Lutero, que ya sé que es un protestante, pero era un enamorado de los salmos, dice una cosa que para mí fue genial. Lutero escribió un comentario de los salmos de 6 volúmenes de este tamaño. 6, tac, 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 todo en alemán. Si quieren los invito a leer, pero antes de eso, lean los salmos. Todo cristiano, dice la introducción, todo cristiano que quiera orar, todo cristiano que quiera orar y recogerse, debería servirse del salterio. Sería bueno que adquiriera una tal familiaridad, y miren lo que viene ahora, que logre conocerlo de memoria, palabra por palabra, a fin de que para cada circunstancia pueda citar un pasaje apropiado. Verdaderamente todo aquello que un alma piadosa desea expresar en la oración, todo, lo encuentra formulado en los salmos de manera casi perfecta y tan conmovedora que nadie podría expresarlo mejor. El salterio, y ahí hay una palabra en alemán difícil de traducir, pero el salterio nos amaestra, nos enseña, tiene una pedagogía, quiere decir eso, y nos fortifica mientras oramos. ¿No les parece genial? Ustedes se saben una gran cantidad de vocabulario en castellano, como yo, que nos permite expresarnos, comunicarnos, hacernos entender. Ahora, ¿por qué no sabemos palabra por palabra de lo que Dios quiere escucharse decir de nuestra boca? ¿Por qué no interiorizamos? ¿Por qué no asumimos? Y ya somos grandes, ¿no? Ese lenguaje orante que está expresado en el Salmo. Porque crecimos humanamente, pero no tanto en la fe. Y entonces, bueno, todavía estamos a tiempo, porque siempre estamos a tiempo para empezar. Qué bueno sería de que entendamos que Dios no se reveló para darnos a conocer una cantidad de conocimiento intelectual, verdades doctrinales y esquemas de no sé qué. Dios se reveló para que nos comportemos, para que seamos con Él hijos. Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere ser nuestro papá, nuestra mamá. Él quiere una relación, un vínculo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vincularnos con Él si no sabemos qué quiere Él o de qué manera quiere Él que nosotros nos dirijamos a Él? ¿Qué vínculo vamos a poder tener? Y entonces, esto es muy importante. Dios ya nos dijo cómo orar. ¿Qué esperamos para aprender? Ya nos dijo con qué palabra quiere escuchar nuestra oración y nuestra realidad. Entonces, aprendámosla, pues. Tenemos que ir a la escuela. El que no se haga como niño no entra en el reino. Y hacerse como niño es dejarse enseñar por Dios. Y dejarse enseñar por Dios quiere decir sentarse, poner la palabra delante y leerla y escucharla. No decirle a Dios lo que yo quiero, no, escuchar lo que Él quiere de mí, que es diferente. Bueno, muy bien. Tercero, protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas del salterio? ¿Quiénes son? ¿A vos te parece que el pueblo todo así puede orar a la vez con la misma palabra? No. Dios y
yo. El orante y Dios. O sea, esa que está ahí que soy yo y esa que está ahí que es Dios. Y entre los dos corazones, un vínculo tiene que tener el orante con su Señor. Por eso se subraya tanto en los salmos el adjetivo posesivo mi. El Señor es mi pastor, no es el pastor. El Señor es mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi. Y así como uno tiene con su mamá y su papá una relación única, aunque tenga 8 hermanos, cada hijo es uno con su papá y su mamá, o con quien lo haya criado y educado, tu abuela, tu tía, alguien. Ese es mi. Así tiene que ser el salmo. Que vos lo asumas propio, no nuestro. Hay pocos nuestros en el salterio, hay muchos mí. Y esto, entonces, da los dos grandes protagonistas del salterio. Y Dios no es a capricho y a modelo mío, no. Yo soy imagen y semejanza de Él, no Él imagen y semejanza mía. ¿Vieron cuando queremos manejar a Dios? Bueno, Dios no siempre es presente. Dios está siempre, sí, pero el orante no siempre lo siente. Y por eso hay tantas veces que dice: ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar callado? Ven, Señor, desde lo hondo te invoco, ven, auxíliame. ¿Qué quiere decir? Que lo está experimentando ausente. No es que Dios se fue, vamos a ir. No es que se fue, pero yo no lo experimento, no lo siento, no lo encuentro. Y entonces, esa dimensión de Dios me ayuda a ponerle más pila a mi oración y a gritarle si hace falta, para que Dios me dé bolilla. Y Dios quiere que lo invoquemos con más fuerza a veces. Porque a veces el Señor, y el Señor, como es bueno, a veces ahí al toque está. Otras veces quiere que ponete un poco más de pila, vieja, en el grito. Porque hasta que no gritas, no le decís: estoy en las últimas, Señor. ¿Saben quién grita? Los que ya no dan más. Ahora, si vos empezás en tono bajo, quiere decir que tenés plan B, C, H, D, F, G. Ahora, si vos gritás, es que está la Z. Qué lindo es cuando uno asume el verbo. Y ahí no dice, en general no dice verbo así, light, tranqui. En general dicen gritó cuando está en una súplica, grita. El Señor en la cruz, dice el texto, gritó. Porque estaba sufriendo mucho. ¿Y qué le gritó a Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le parece que el padre lo puede abandonar al hijo? ¿Y qué pasaba entonces? Estaba asumiendo las veces que el ser humano se siente abandonado de Dios. Se siente abandonado. Pero ese salmo que empieza diciéndole a Dios: yo me siento que vos me estás abandonando, termina en medio de la gran asamblea alabando. Y el Salmo 22 empieza con un grito desgarrador y termina con un acto de fe, el mismo Salmo 22. Y entonces, bueno, eso es lo que hay de Dios, una experiencia de Dios presente y una experiencia de Dios ausente. Y es lícito, legítimo decirle a Dios que no lo estoy sintiendo. Señor, ¿dónde te fuiste? Levántate, Señor, empuñala el arma y sale a atacar, dice el 35. Agarra tu escudo y metele al enemigo. ¿Y qué no tenés ganas de eso vos? Sí, y Dios sabe que lo que hay en tu corazón, así que si vos necesitas decirle a Dios, ponete la pila, anda al Salmo 35 y va a ver cómo se lo dice. Palabra de Dios.
Él nos tiró la letra para los momentos en que necesitábamos decirle a Él, ponete la pila. Pero no quiere que le digamos, Señor, ponete la pila. Quiere que le digamos, como dice, empuña, vayan a leerlo, si yo se lo digo. Bueno, y entonces el ser humano, ese es Dios, uno presente, ausente. El ser humano, ¿quién es en el Salterio? El ser humano es una criatura, hombre y mujer, no vamos a entrar a la cuestión de género, una criatura que tiene dos características, o por lo menos quiere tener dos características. Primera, un justo. ¿Y cómo se define justo en el Salterio y en la Biblia? Uno que se ajustó a la ley del Señor. Y si no se ajustó porque no le da el cuero, que quiere ajustarse. Uno que tiene como principio de su vida querer asumir el proyecto de Dios. ¿Sí? Entonces ese es el orante del Salterio. Si vos no querés asumir el proyecto de Dios en tu vida, no ores un salmo. No te pega. Si quieres hacer la tuya, anda a leer la revista Gente. Si querés ajustarte a la voluntad y al querer de Dios, ahí tenés los salmos. Bueno. Segundo, un pobre. Y vos decís, esta parte ya no está gustando. Pero a ver, ¿quién frente a Dios no es un pobre? Un necesitado de Él y de su misericordia, de su poder, de su gracia, de su... ¿Quién? Y entonces todos los que reconocen humildemente su condición de necesitado es un pobre. Aunque tenga mucha plata en el banco, eso no tiene que ver. Pero acá hay una actitud de, ¿sabes cuál es la palabra? Dependencia. El pobre depende del otro para vivir. ¿Se acuerdan de esa oración de Sagrado Corazón? Como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. ¿Se acuerdan? Acá adelante se acuerdan, ¿no? Bueno, no importa porque estamos en el taller de los salmos y que no importa que no sepan el Sagrado Corazón. Por de menos. Ese es un pobre, uno que depende del rico. ¿Y quién es el rico acá? ¿Quién es el pobre? Yo. No nosotros, yo. Sáquense el chip del plural. Porque el que ora es yo. Porque aunque oremos en comunidad, y está bien que lo hagamos, cada uno tiene su situación. ¿O no? Y hoy cuando poníamos en las manos del Señor nuestras situaciones, personas, y cada uno puso la suya. Estoy segura que ninguno puso la de al lado. Aunque sí podés rezar por alguien de al lado. Pero hoy creo que todos rezamos por sí mismos. O por algo que les preocupa a ustedes. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y si no... Pero hay un tercer protagonista en los salmos. Como en la vida. Como en la vida. Y por eso está el punto suspensivo. No está igual que lo otro. Porque los protagonistas principales son Dios y yo. Pero siempre hay un punto suspensivo que te pincha el globo. Que se llaman enemigos. Guarda que el enemigo puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, pero en la vida, como en los salmos, no solo y siempre son personas. Ejemplo, una enfermedad para el orante es un enemigo a destruir. Una adversidad, pregúntenle del 107, es un enemigo a destruir. La muerte, enemigo todo. ¿Saben cómo define el Salterio a la muerte? Los muertos no te alaban, Señor. Miren qué interesante la definición que tiene el salmista de la muerte.
una situación que no alaba al Señor. Porque estamos en el Antiguo Testamento. La resurrección y Jesucristo todavía no llegó. Pero esos que se aíslan, se encierran, se enojan, participan de la muerte. No alaban al Señor. Hay que tener cuidado de que nuestra vida tenga que estar en todo momento siendo una alabanza. Ya vamos a ver qué se entiende por alabanza. Pero por lo menos registren ahora, los muertos no alaban al Señor. Por lo menos eso dice el Salmo. Bueno, entonces, personajes, grupos, situaciones, experiencias escandalosas. El pecado es un enemigo a destruir. Es un enemigo a destruir. Y por eso el orante, en el Salmo 51, le dice a Dios: crea en mí un corazón nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ese en el que estoy no está bueno. Hay que sacarlo, destruirlo y crear una cosa nueva. Bueno, el pecado, el silencio de Dios, el orante lo considera un enemigo. Le revienta el hígado al orante que Dios esté en silencio. Que no me hable, que no actúe, me saca. Y vieron cuando viene la gente ridícula, a decirte: vos que estás más cerca de Dios. ¿Pero qué es? Esa es la ridiculez top. ¿Viste cuando viene la gente que está fuera de Dios a decirte a vos que cree ella que está dentro? Vos que estás más cerca. El que está en el dolor, el que está en la angustia, está tan o más cerca que yo. Si entendió que Dios está con él o con ella. Entonces no hay más cerca ni más lejos de Dios. Hay conectados o desconectados. ¿Cómo me conecto? Entonces vos sabés que tenés que contestarle a esos ridículos. Tenés 150 maneras de acercarte. Se llaman salmo. Te lo busco en la Biblia y lo ayudamos a usar y lo dejáis. Que se conecte, viejo. ¿Qué es eso que te tira el fármaco? Guarda, no estoy en contra de la oración de intercesión. Estoy diciendo que no hay ser humano que no pueda asumir las palabras de Dios para sus propias situaciones. Y acá no cuenta nada la institución que a veces aleja. Como dice el Papa, y a veces somos más aduaneros que, ¿cómo dice? O sea, en vez de acercar, somos como una aduana que aleja. Entonces acá no tiene nada que ver con los que pueden comulgar o no comulgar. Todo ser humano puede orar. No hay categorías. No quiero ponerla para no herir a nadie. Pero, ¿se entiende, no? Sí. Esto es como un papá, ustedes lo saben perfectamente. Un papá o una mamá que tiene un hijo preso, lo tiene 24 horas en el corazón, más que si tiene un hijo al lado, rompiéndole la paciencia. Porque este que está libre no me necesita tanto como el que está ya pasándola mal y sufriendo. Vos decís, se lo merece. No estamos preguntando eso. Es mi hijo. Entonces, ¿qué me importa si se lo merece o no? Yo lo amo y quiero que esté bien. Entonces, ¿se mandó una macana? Bueno, pero yo lo sigo amando o no. O la mamá y el papá, porque está preso, te voy a amar cuando salga, hijito. Porque ahora jodete. ¡No! Papá, mamá, cuanto más necesitamos de él, más nos ama. Debería. Porque también están los enfermos. Pero bueno, son humanos, pero acá se trata de Dios. Él es perfecto. Y cuando un hijo le expresa su angustia profunda, Dios más está cerca de ahí, de esa realidad.
reposo. Y entonces tenés que decir, andar a rezar el de profundis. ¿Se acuerdan del de profundis? Desde lo profundo te invoco, Señor. Oye, Señor, mi voz, pero estoy en lo profundo. Ahora, si vos estás de fiesta, no te pega el de profundis. Claro, pues si estás de fiesta, rezar 150, que con bombo y platillo la vamos al Señor. Pero vos te crees que porque vos estás de fiesta, Dios te escucha más que al que está de profundis, gritándole a Dios, ven en mi auxilio. No entendiste nada entonces, si crees eso. Así que acá no hay categoría, acá hay hijos y un Dios Padre Madre. Eso es lo que hay. Así que no pongamos excusas para decir yo me merezco, no me merezco. El mérito no tiene nada que ver con la relación con Dios. Nada, absolutamente nada. Bueno, no tiene esto tampoco con los salmos que ven, pero sí tiene entender que para todas las situaciones de nuestra vida, todas, incluso para las que cuando tengo ganas de matar a alguien, dígame si alguien no tiene alguna vez ganas de matar a alguien. Bueno, también tiene palabra de Dios. Sí, ustedes se ríen, ya van a ver. Ya van a ver, y ya me van a cuestionar también, ya lo sé. Bueno, terminemos, porque ya están bostezando, eso me preocupa. La colección de los salmos, entonces, abraza la amplia gama de vivencias, emociones, sentimientos, y acá traigo otro protestante para que vean que soy ecuménica. No hay sentimiento, miren qué bueno que está esto de Calvino. No hay sentimiento del hombre que algún salmo no me represente como en un espejo. No hay. Los deseos de amar, los deseos de venganza, los deseos de alegrarse, las preocupaciones, las esperanzas, las dudas, la alegría, todo tiene palabra de Dios para llevarle a Él nuestros sentimientos, nuestras situaciones, nuestros problemas y nuestras alegrías, todo tiene palabra de Dios. Hay que aprenderlo nomás dónde está. Palabra por palabra. A fin de que adquiramos una tal familiaridad que para cada circunstancia citemos el salmo apropiado. Una tarea, ¿eh? Ustedes se creían que venían acá, aprendían 3 cosas y después se iban y chao, se acabó. No. Esto se la trae, ¿eh? Porque esto es una cuestión para toda la vida. Vos querés escucharlo a Dios y querés que Él te escuche, asumí un salmo. Ahí está la palabra de Dios, esperando que vos la hagas propia y se la digas a Él. Eso es todo. Se acabó el curso. Qué lindo, esto a mí es de lo que más me gusta de lo que aprendí de los salmos. Saber que cada salmo, porque es palabra de Dios, es palabra de hombres, lleva en sí un proyecto salvífico. El salmo te renueva, te salva, te sana, te consuela, te fortalece, te ilumina, si es que le acertás al salmo justo. Porque si no parece como que lo está rezando otro. ¿Por qué entonces quiere hacer historia de salvación en tu propia historia? Porque ya primero la hizo en el que lo escribió. Porque imagínense, todas las personas que escribieron el Salterio es porque han experimentado en su vida una historia de salvación. Si no, no lo hubieran escrito. Qué lindo, entonces, está puesto por escrito. Segundo, es un testimonio de fe, porque me lo escribió para que yo lo asuma y lo pase a otra generación. ¿Podemos ponerle número a esto? ¿Cuántas personas se te ocurre que ese salmo lo oraron alguna vez? El que a vos te gusta. ¿Cuántas personas? ¡Millones! Todo el Antiguo Testamento, sea el mundo judío
Porque en la cruz, ¿qué se cree que estaba rezando? No le estaba rezando a San Pirimundín. Le estaba rezando al Padre con un salmo. Porque no sabe otra palabra para dirigirse a Dios Jesús que no sea la de Dios. No está con las oraciones esas que hacemos fotocopia y pasamos las cadenas, ¿no? En vez de pasar cadenas ridículas, ¿por qué no pasamos palabras de Dios y palabras de hombre que se llaman salmos? Deja de prenderte la ridiculez y empezar a agarrar la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué rezaba Jesús? Lo único que había escuchado, las palabras del Padre. Bueno, y entonces, imagínense, el mundo judío entero, más el mundo cristiano entero, orando ese texto que a vos te gusta. ¿Podés sentirte solo? Son ignorantes si te sentís solo. No estás sabiendo que ese texto ya lo han asumido miles y miles y millones antes que yo, y me pasan la posta. Bueno, y tercero, esto es lo más divertido. Díganme si no han usado alguna vez los zapatos taconeando de mamá o de papá. Porque si no lo hicieron, no tuvieron infancia. ¿Sí o no? ¿Quién no agarró el zapato o la chancleta de la abuela, la tía, la mamá, el papá y taconeaba por la casa? Todos. Bueno, sabiendo de por qué hacíamos eso. Era una manera de meterse sabiendo que papá, mamá o el dueño del zapato como que te contenía. Vos tenías tanta familiaridad con él o con ella que le usaba los zapatos. Porque yo no le voy a agarrar el zapato al presidente, pero que taconear. No tengo, aunque vieron que salió en la tele y todo con el presidente, yo. Ah, no, esa se la cuento otro día. No, es que lo encontré en el avión. Lo encontré en el avión que venía de Italia y yo a los abrazos con el Milei. ¿En serio? ¿Que no lo han visto? Ya lo voy a pasar, porque eso fue gracioso. Todo el planeta me cargaba con eso. Bueno, pero no me animaría a ir a su casa, sacarle sus zapatos y yo meter la pata adentro. Entonces, ¿qué significa taconear los zapatos de papá, mamá? Tener familiaridad, tener confianza, tener cariño y querer ser como él. Eso quiere decir. Porque vos no te vas a poner los zapatos de uno que no querés ni ver. No, te vas a poner zapatos de mamá. Porque vos querés ser como mamá. O del papá, o del abuelo, o de la tía. Porque querés, en el fondo, algo de ella o de él, admirás. ¿Sí o no? Bueno, esto es un salmo. Ponerse los zapatos de papá, mamá, Dios. Pero, ¿cómo pasa con los zapatos? Siempre nos quedan grandes. Sí, porque de vuelta somos el agujerito del pozo, que nos ponemos zapatos del océano. Pero qué lindo es que saber que ese zapato es de mi papá, mamá, Dios. Entonces yo no quiero otro. Quiero esa manera de orar. Porque ese es el modo como me enseñó Él. Él quiere que yo me ponga sus zapatos. Y díganme si la mamá y el papá cuando ven aparecer al niño con los zapatos, díganme si no se derriten de amor. ¿No te lo querés comer vivo? Es que es una ternura total. Yo será que tengo dos ahijados, uno peor que el otro, que tienen 4 años y ahora tiene 7. La de 7 ya le quedan más ajustados los zapatos, pero al de 4 taconea mis zapatos como si fueran de él. Y yo cuando lo veo aparecer me da una ternura porque encima son míos, de mujer, él tiene 4 y es varón. Pero ¿qué le importa? Son mis zapatillas. Pero te mueve, porque vos decís, este es mío. Es mío, por eso se pone mi zapato. Bueno, eso es lo que hay que tratar de llegar, a eso con Dios. Bueno, esto lo voy a hacer rápido y nos vamos.
porque ya estamos cansados. No, sí, yo sí, bien. Ustedes no, pero yo, ¿sabés qué? Hace 1 hora y media estoy hablando. ¿Qué hora es? No sé ni la hora, porque ya estamos como los zapatos de Dios. 11. ¿Sí? Las 11. ¿A qué hora llegué? 9:30. Bueno, después seguimos. Qué lindo este mundo de las imágenes. Porque si hay un mundo fantástico, metafórico, simbólico, poético, es el de los salmos. Así que yo lo tomé a Ravasi, un cardenal como súper católico, apostólico, romano, para que después no digan que yo solo cito protestantes. No, porque para hablar mal tienen letra, ¿eh? Sí, yo la sé. Pero ya aprendí a que no me importe. Así que digan lo que quieran. Bueno, él lo divide como en 4 mundos a la simbología. Y esto es bueno para cuando uno va a orar, o por lo menos a leer un salmo, se ubique a dónde está. Y no se asuste, porque son metáforas a veces. Y uno a veces, como no las conoce, no sabe a qué se refieren, se asusta. Como los niños, ¿vieron? Se asustan por cosas que uno dice, pero no es... Bueno. Entonces, una línea vertical teológica que desemboca en el cielo. Y son todas las imágenes, metáforas que tienen que ver con la trascendencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que son, por ejemplo, que Dios habita en la montaña de Sión. Entonces uno se imagina una montaña y Dios ahí arriba. Pero es una metáfora, no es que abajo no está Dios. Pero es para decir que Dios está abajo, pero también está trascendente arriba. O que Dios vuela como en las alas del águila. Entonces, uno dice, bueno, anda agarrate del águila, a ver si podés estar lejos, alto, que no lo podemos agarrar. Pero también, dice otro salmo, que él está como la gallina con su pollito. Y la gallina le da el calor a los pollitos. Entonces, son imágenes que dicen a Dios trascendente, que dicen a Dios inmanente, o cercano, ¿no? La línea horizontal, entonces, descifra el misterio del hombre y usa, para descifrar quién es el hombre, imágenes vegetales. Y entonces ustedes escucharon alguna vez, se mueve como una palmera, se mueve como, ¿o no? Sí. ¿Y saben de dónde salió eso? El Salmo 92. Que el hombre es como una palmera. Para decir, estable. Es flexible, debería ser, porque hay unos son troncos que no se mueven como la palmera. Pero la palmera es alta, pero es flexible y por eso hace así y no se rompe. Porque si vos sos rígido, duro, cuadrado, hace así y ahí queda. Y hay eso, ¿no? No piensen en nadie. Yo estoy pensando, pero no. Claro, porque si no se rompe. Los duros, cuadrados, esquemáticos, inflexibles, a la primera ventonera se parten. Entonces hay que tener cintura, como la palmera. Bueno, paréntesis. Imágenes, que también usan las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo. Y entonces Dios, antropomórficamente, usando forma humana, y el hombre también, Dios tiene manos, tiene brazos, tiene espalda, tiene ojos, tiene de todo, como nosotros. Y ahí viene un mundo, a veces escandaloso, pero real, es que Dios tiene antropomórficamente, según el orante, sentimientos humanos. Y entonces se ríe, la pasa bien, se divierte, se emborracha, dice un salmo. ¿Sabían que Dios se emborracha? Porque está transfiriendo lo que es Él a Dios.
Pero el Salmo dice que se emborracha para ir a la guerra, porque es tal la situación de la guerra que si no vas chupado, no vas. Así que ya saben, cuando tengan algún problema que enfrentar grosso, le meten el whisky y lo encaran. Y le mandan, ¿me entendés? Porque así lo permite el Salmo. Yo le voy a dar el número que tengo ahí. Claro, porque estoy segura que están ya queriendo ir a ese Salmo. Pero también Dios se enoja, tiene ira, revienta de rabia. Antropomorfismos. ¿Saben cómo se dice en hebreo que Dios se enoja? En hebreo se traduce Dios, la ira de Dios. ¿Escucharon hablar de eso? Y que la gente dice, ¡ay! ¿Cómo Dios va a tener ira? Ya les voy a contar un ejemplo. Y con esto voy terminando, así que no se preocupen que ya está. Pero, ¿saben cómo se dice ira en hebreo? Se le pone roja la nariz. No hay, la palabra ira no está en el Salmo. Está la imagen, se le pone roja la nariz. Y díganme si no es verdad que cuando te calentas, se te pone roja la nariz, los cachetes, todos. ¿Sí o no? El Salmo dice eso, que a Dios se le pone roja la nariz. Primero, ¿tiene nariz? ¿Tiene cachete para que se le ponga rojo? Así es la ira de Dios. Pero es una forma que tiene el orante para decir, si yo soy humano y a mí me hacen calentar algunas cosas, a Dios también. ¿Qué le hace poner roja la nariz a Dios? El pecado. El pecado del hombre. Pero del hombre que sos vos, ¿no? Que soy yo, no del hombre, la humanidad caída. No, yo que estoy orando, meto la pata, ¿y qué pasa en Dios? Se le pone roja la nariz. Eso dice el Salmo. Y entonces, ¿qué hace el que está orando? Y le pide perdón. ¿Para qué? Para que vuelva la nariz a su color normal. Es así. Es metafórico, antropomórfico, pero dice una relación. Y entonces vos ya sabés que si tu papá o tu mamá es un calentón, ya sabés que cualquier cosita se le pone roja la nariz, pero ya lo conocés. Entonces ya no te preocupa que lo veas casi 24 horas con la nariz roja. Porque ya sabés que él es así, pero no es que no me quiere. No es que me quiere muerto. No, es que él es un calentón. Bueno, y así como yo soy no sé qué, pero no es para pegarse un tiro. Bueno, les cuento esto que me pasó en el examen de doctorado. Mi tesis doctoral es la alegría en los salmos. Ese es mi tema. Estuve 9 años estudiando eso. La alegría en los salmos. Llego al examen después de, imagínense, 9 años de lo mismo. La profesora, vieron que en los exámenes, por lo menos ya en la Universidad de Roma, hay un tribunal. No como acá que es medio trucho el tribunal, vamos a rendir en uno. El gran tribunal uno. Yo digo porque yo soy profesora, ¿no? Y muchas veces el tribunal soy yo. Bueno, paréntesis. Allá no, allá había 3. Bueno. La contraria, o sea, la que me tenía que hacer de abogado del diablo, yo llegué, me senté, alegría en los salmos, ella no sabía mi tema porque le avisan ahí nomás y ella tiene que hacer de eso, de abogado del diablo. Bueno, entonces me dice, porque yo estaba exponiendo que Dios se alegra, sujeto de la alegría, entre otros, Dios. Entonces yo la vi, que se le puso roja la nariz. Y entonces, así con cara de... No voy a decir quién es porque es re famosa. Entonces me dice, ¿cómo? Verónica, me dice, doctora, no, porque yo ahí todavía no era, estaba tratando de ser. Bueno, me dice, ¿cómo, Verónica? ¿Cómo es eso que Dios se alegra? Porque con una cara de ácida la doña. Y entonces le digo, así dicen los salmos, en el hombro, el 104, en el hombro de los salmos donde Dios se alegra. Entonces dice que, ¿y en los salmos que no aparece Dios está triste? ¿Acaso? Me dice ella, pero así.
¿acaso Dios puede cambiar de sentimientos? ¿Acaso Dios puede en un momento estar alegre, en otro momento estar triste, en otro momento estar iracundo, en otro momento estar pacífico y en otro momento no sé qué? Me hizo una lista de sentimientos humanos. Me dice, ¿acaso podemos atribuirle eso a Dios? Y entonces yo dije, esta la voy a hacer. Entonces, ¿sabe lo que yo le contesté? Le digo, mire, doctora, el Dios al que usted se está refiriendo, que no cambia, que es un motor inmóvil, es de Aristóteles. Pero con el que yo convivo es el de la Biblia, el encarnado, el que para expresarme como es, asume sentimientos y actitudes humanas. Entonces me dijo, tiene razón. Y yo me la quería comer viva. Yo creo que decía sí o no. Pero mira la taradez que me viene a decir la vieja que tiene 200 años de universidad, profesora de no sé qué. Sí. O sea, ¿cómo me va a comparar el Dios de la Biblia con el Dios de la filosofía? Pero no entendiste nada. En la Biblia Dios se manifiesta cercano, humano. Tanto escándalo que se hizo hombre. Escándalo. Obvio. Pero no tenemos que confundir los ámbitos. Estamos orando. No estamos estudiando a Dios. Estamos orando con nuestro Padre. Nos estamos comunicando con el ser que más nos ama en el planeta. ¿Qué me venís con que no cambia? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Entonces, Dios es mi Padre. Y Jesús vino a decirnos que Dios es Padre, no motor inmóvil. ¿O dónde está revelado que Dios es eso? ¿O no? Que después la filosofía estudie cómo es Dios, pero está bien, pero problema de la filosofía, no de la Biblia. No podemos sacar de la Biblia verdades filosóficas, porque no, es un ámbito que no, son distintos. Entonces no mezclemos todo y lo metamos en una sola bolsa, porque hacemos cualquiera. Estamos en el mundo del antropomorfismo, de las formas humanas para decir la experiencia de fe que tiene un orante, no para definir a Dios. Porque cuando, a ver, ¿no les gusta el Salmo 23? ¿El Señor es mi pastor? Ahora, cuando yo digo que el Señor es mi pastor, ¿qué? ¿Dios es pastor? ¿Que tiene oveja y yo soy la oveja? Y él es el pastor y él tiene un palo y yo soy una oveja. Entonces, eso que es tan hermoso, ¿no es una metáfora? Y le digo la otra. Cuando nosotros ponemos metáforas, se lo digo porque los salmos están llenos, cuando nosotros ponemos metáforas a Dios, siempre, acuérdense, es limitada, es humana. ¿Saben? Ejemplo, ese salmo hermoso que el Señor es mi pastor. ¿Saben lo que hacen los pastores? Engorda la oveja para venderla mejor. Pregúntale a uno de Israel si no le mete buenos pastos para que cuando la vaya al mercado a vender, le paguen más. ¿Y qué te crees vos que Dios hace eso con nosotros? Nos engorda para que nos paguen, nos engorda sí, pero para que nos paguen más. ¿Quién te va a comprar a vos? El único que te dio la vida para comprarte se llama Jesús. Y no porque estábamos gordas, al contrario, porque estábamos raquíticos. No valíamos ni medio peso. Y Él dio la vida. Entonces, hasta las metáforas más hermosas tienen el lado humano, que no hay que aplicárselo a Dios. ¿Dios es pastor? Sí, pero no engorda la oveja para comerla. Entonces,
o sea, hay una parte de la metáfora que no le pega. Porque no podemos decir de Dios lo que Él es sin hacerlo al modo humano. ¿Saben por qué? Porque seríamos Dios. ¿Cómo habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad? ¿Qué sé yo? Si yo supiera, estaría ahí. Lo único que sé es que para Jesús decirnos cómo es Dios, usó un lenguaje humano limitado. ¿Te guste o no te guste? Entonces, si nos critican porque usamos el lenguaje humano limitado, tiene razón. Pero ese es el que Dios eligió. Meterse en nuestro pocito, sabiendo que queda afuera un océano que no lo podemos abarcar. ¿Vieron como dicen los chicos? Es lo que hay. Bueno, entonces así. Y después hay una línea infernal que también hay, que a veces nos asusta, nos aterra, pero hay más de 30 formas simbólicas de decir lo no Dios. El Sheol, el abismo, la muerte, la fosa, el agujero negro, son imágenes para describir con los elementos que tenían encima en el Antiguo Testamento la no presencia de Dios, o sea, la ausencia de Dios. Todas estas imágenes se resumen en no alaban al Señor. Cuando vos no alabás al Señor, caes en el agujero negro. Ahora, ¿es verdad que te hacen? No. Símbolo, pues. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, si no, no sé. Bueno, hasta acá llegamos. Y después de esto, a una pausa, no sé a dónde nos vamos porque somos muchos, capaz que se levantan, dan la vuelta y se van. Bueno, una pausa y enseguida volvemos. ¡Ah! ¡Qué precisión! No sé, ¿qué se están por ir a tomar un café al centro o qué? ¿A qué hora, padre? Diga usted que es el jefe acá.